Hoy les presento la República del Ecuador. Su capital se llama Quito. Tiene una población aproximada de 18.2 millones de habitantes. La moneda oficial desde el año 2000 es el dólar estadounidense. El idioma que se habla es el español, aunque también se reconocen lenguas indígenas como el quechua y el shuar. Podemos decir que este país, ubicado en la línea ecuatorial, es conocido por su rica biodiversidad y su variada cultura. Sin embargo, su historia política y social ha estado marcada por conflictos y desafíos significativos. Ecuador tiene una superficie de aproximadamente 256.370 kilómetros cuadrados. Se divide en 4 regiones principales: la costa, la sierra, la Amazonia y las Islas Galápagos. Cada región tiene su propia cultura y características geográficas, lo que contribuye a la diversidad del país. En la parte de la costa, que está ubicada en el oeste del país, la costa ecuatoriana, es una región cálida, húmeda y bordea el Océano Pacífico. Esta se caracteriza principalmente por unas playas, manglares y su economía basada en la pesca, el turismo y la agricultura. En el lugar de la sierra nos encontramos que está dominada por la cordillera de los Andes, que atraviesa el Ecuador de norte a sur. Aquí podemos encontrar ciudades importantes como lo es Quito y Cuenca, además de diversos volcanes como Chimborazo, que este es el punto más alejado del centro de la Tierra, y el Cotopaxi. En el lugar de la Amazonia, esta región amazónica ocupa el país en el lugar este. Puede decirse que esta es una vasta selva tropical con una biodiversidad extraordinaria, y es hogar de comunidades indígenas y de importantes reservas naturales del país. En última instancia, nos encontramos con las Islas Galápagos, que son ubicadas a unos 1.000 kilómetros aproximadamente de la costa ecuatoriana. Estas islas son un archipiélago volcánico famoso por su fauna única que inspiró al famoso creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, y son de las reservas naturales más protegidas del mundo y un destino turístico de gran importancia. Comencemos con la parte histórica de este país. Pues bien, la historia política de Ecuador comienza en la independencia de España en el año de 1822, cuando se unió a la Gran Colombia. Esta unión fue breve, ya que en el año de 1830 Ecuador se separó y se convirtió en una república independiente. Desde entonces, el país ha experimentado numerosos cambios de gobierno, golpes de Estado y dictaduras, lo que ha afectado su estabilidad política. En el siglo XIX, Ecuador estuvo dominado por gobiernos conservadores que consolidaron el país y el poder de la Iglesia, manteniendo una estructura social desigual. Por otra parte, durante el siglo XX, esto trajo consigo una serie de gobiernos militares y civiles marcados por la inestabilidad económica y la influencia extranjera en los asuntos internos, con el retorno a la democracia en el año de 1979. En este año se esperaba una consolidación institucional que permitiera así superar todos estos problemas históricos del país. Desafortunadamente no fue así. La corrupción, la dependencia de los recursos naturales y la volatilidad del mercado internacional continuaron afectando la gestión gubernamental. La Constitución ecuatoriana ha sido reformada en varias ocasiones, reflejando los cambios en la sociedad y la política de Ecuador, lo que hace que la actual Constitución, promulgada en el 2008, estableciera un marco para la democracia participativa que reconociera los derechos fundamentales, incluyendo los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la implementación de estos derechos ha sido un desafío constante. Empecemos con que esta Constitución tiene 9 títulos y 444 artículos. Cada título aborda temas específicos. En el primer título se abordan los principios fundamentales, en el segundo los derechos, en el tercero las garantías, en el cuarto la participación. En el quinto nos encontramos con la organización territorial del Estado, en el sexto el régimen del buen vivir, en el séptimo el régimen del desarrollo, en el octavo las relaciones internacionales y por último, pero no menos importante, en el noveno está la reforma constitucional. Por otra parte, sabemos que Ecuador y su Constitución tienen artículos que sin duda serán claves, como el artículo 66, 71 y 84. En el artículo 66 se destacan los derechos individuales. En el artículo 71 nos introduce a los derechos de la naturaleza y la innovación. En el 84 se reconoce la plurinacionalidad del país. Estos artículos, sin duda, podría decirse que nos reflejan el enfoque inclusivo y progresista de la Constitución misma de Ecuador. La supremacía constitucional en Ecuador se basa en el principio de la Constitución, que es la norma suprema del país. Esto significa básicamente que todas las leyes y los actos del gobierno deben estar de conformidad con la Constitución. El sistema jurídico ecuatoriano es civil,
influenciado por el derecho romano, y se organiza en diferentes niveles, incluyendo tribunales de justicia y las cortes constitucionales. La vida en Ecuador es rica y variada, pero también enfrenta desafíos significativos. La economía depende de gran medida de la exportación del petróleo, del banano y de los camarones. Sin embargo, la desigualdad social y la pobreza son problemas que aún persisten. Las comunidades indígenas luchan por sus derechos y por la protección de sus territorios, frente a la explotación de los recursos naturales. Si bien, a lo largo de la historia de Ecuador, ha enfrentado conflictos armados tanto internos como externos, uno de los conflictos más significativos fue la guerra con Perú en el año de 1941 y nuevamente en el año de 1995, que dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva del país. Estos conflictos han contribuido a la percepción de Ecuador como un país devastado, donde la violencia y la inestabilidad han sido parte de la narrativa nacional del país. En su gobierno actual, Ecuador atraviesa los momentos más críticos, sin duda, en materia de seguridad y de gobierno, ya que el presidente Daniel Noboa enfrenta este escenario complejo marcado por el auge del narcotráfico y la violencia. Además, esto nos daría a entender que el futuro político del país Ecuador dependerá de su capacidad para implementar las reformas que aborden las inseguridades, la fragilidad económica y el desafío de mantener una democracia funcional. Por otra parte, podemos decir que Ecuador podrá ser un país rico en cuestión de biodiversidad que existe, pero sin duda hay muchos conflictos políticos que aún no han sido resueltos y por ello se tiene que prestar más atención para que los ciudadanos de Ecuador dejen de sufrir estas guerras, estas injusticias y logren vivir en armonía y en paz.